Y quiero hablar de un tema espectacular. Pareciera ser que el tema... No pareciera. Dios en su providencia escoge ciertos momentos en nuestras vidas para enseñarnos grandes principios de parte de Él. Entonces no creo que haya mejor domingo del año para hablar de la providencia de Dios que este domingo. Lo que quisiera considerar mientras llegamos a Hechos capítulo 23 es mucho más grande que la vida del apóstol Pablo. Lo que quisiera considerar al llegar a Hechos 23 es mucho más grande que la narración del doctor Lucas. Lo que quisiera considerar al llegar a Hechos 23 es mucho más grande que la historia de la iglesia primitiva mientras ellos estaban llevando el reino o el evangelio a otras naciones. Es más, es mucho más grande que tu vida y mi vida. La providencia de Dios es eso, es Dios mismo mostrándonos su amor y su poder. Ahora, quiero iniciar en el verso donde acabé. Hechos 23. Versículo 11, por favor. Hechos 23. ¿Me ayudas con el control? Hechos 23, versículo 11. Esta fue la última porción de las Escrituras que leí la semana pasada, o que consideramos la semana pasada. A la noche siguiente, gracias, se le apareció el Señor. ¿Se acuerdan dónde estaba Pablo? Estaba prisionero por el ejército romano en Jerusalén. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ¿ten qué? Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Ten ánimo. ¿Se acuerdan? Decía la semana pasada que este es el resumen de toda la Escritura. Tú ves cómo Dios trató y procesó a los hombres que Él usó, y te vas a encontrar que una y otra vez el Señor vino y dijo a esos hombres, tengan ánimo. ¿Se acuerdan de Josué capítulo 1? Es tan marcado, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Josué, ten ánimo. Jeremías, cuando está ministrando al Señor en momentos difíciles, viene y le dice, Jeremías, ten ánimo. Los discípulos, cuando están flaqueando su fe en medio de la tormenta, tengan ánimo. Entonces, el punto es este: nos es fácil decir ten ánimo cuando nos está yendo bien en la vida. Pero cuando Pablo está en la cárcel y aparentemente no es un lugar o en un encarcelamiento ahí que ni siquiera se sabía por qué estaba ahí, pero cuando en esos momentos de la vida en los que aparentemente todo está fuera de control, nosotros como cristianos podemos escuchar la voz del Señor, ten ánimo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros cuando estamos en medio de la tormenta? Lo que nos queda a nosotros cuando estamos en medio de la tormenta es sencillo pero difícil de practicar. Lo que nos queda en medio de la tormenta es aferrarnos a las promesas de Dios. Aferrarnos a las promesas de Dios. Ahora, aquí tenemos una maravillosa promesa. Cada vez que nosotros como cristianos estamos en angustia, estamos en dolor, estamos en soledad, estamos en enfermedad, ni siquiera yo tendría que ir a buscar una nueva promesa para mí. Hay una antigua promesa para ti y para mí que opera cada vez que estamos necesitados, y la promesa viene de parte de Dios para decirnos, ten ánimo. Ten ánimo. El pasaje que tenemos delante de nosotros es un pasaje que aparentemente es una narración, no tiene aparentemente mucho que decirnos, pero ilustra una de las grandes doctrinas de la Escritura. Ilustra una de las verdades que si nosotros logramos captar, dejaremos de pelear con Dios, dejaremos de cuestionar a Dios, dejaremos de quejarnos delante de la presencia de Dios.
Este pasaje tiene que ver con Dios y cómo Dios en su divina providencia guardó la vida de Pablo. Dios pondría en movimiento a los humanos, y lo vamos a ver rápidamente aquí, para cumplir sus propósitos y llevar a Pablo hasta Roma. A partir, como hemos dicho, de unos versículos atrás, el viaje de Pablo a Roma ha iniciado. Pablo no necesita ofrendas de ninguna iglesia para llegar a Roma. El Imperio Romano va a pagar sus viáticos. El Imperio Romano lo va a invitar a comer. El Imperio Romano va a pagar su hotel. ¿Qué es eso? Eso es la providencia de Dios. Eso es la manera como Dios opera detrás del telón. El problema es que nosotros muchas veces no vemos cómo Dios opera detrás del telón. Yo recordaba hace unos meses, fui a una de estas tiendas que venden cosas para los carros. Iba a comprar un lubricante para el vehículo. Y cuando llego ahí, me bajo, voy por el lubricante. Uno de los despachadores está poniendo una batería en un carro. Cuando yo meto reversa, ¡tac!, truena mi carro. Me bajo para ver qué está pasando y un valero estaba, en el momento que metí reversa, un valero cayó y estaba ahí. Te pregunto, ¿eso es una coincidencia? No, tiene un nombre, se llama providencia. Es decir, Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Me dirigió ese día por la mañana, aunque tenía quizás cualquier otra vuelta que dar. El valero no se me cayó andando, se me cayó allí, no en una tienda que vende azúcar o frijol, sino en una tienda que vende valeros. Y entonces me dice el que está poniendo la batería: güero, estás de suerte. Soy el único mecánico en la tienda que cambia valeros. Por cierto que era un día de estos festivos, no recuerdo qué era. Entonces entramos, compramos el valero. Cuando llego y pido el valero, me dice el que está vendiendo, lo busca en la computadora y me dice: estás de suerte. ¿Por qué?, le digo yo. Es que en la mañana vino alguien a pedir el mismo valero y me dijo: ahorita regreso. Es la única pieza que hay y no ha regresado. Entonces te lo voy a vender a ti. ¿Suerte? No, hermano. Cuando nosotros llegamos al Señor, olvídate de la suerte, olvídate del destino. Estamos en las manos de Dios y nuestro Dios es grande y poderoso y su providencia nos guarda. Entonces, observen algo aquí. Dios liberó a Pablo en este pasaje que vamos a leer mediante su providencia y no por un acto milagroso. Dios liberó a Pablo mediante su providencia y no por un acto milagroso. Cuando nosotros estamos en un problema o en una angustia, solemos pedir a Dios un milagro, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros solemos pedir a Dios: Señor, haz el milagro, haz esto. Y muchas veces nos perdemos de la verdadera historia porque estamos enfocados en el milagro y nos olvidamos de la providencia de Dios. ¿Cómo es que Dios usa a las personas y a los eventos para dirigirnos hacia Él? Hay quienes consideran que ese es el pasaje más ilustrativo acerca de la providencia de Dios. Así que leámoslo. Hechos 23, versículo 12 al 35. Y dije que nada es por coincidencia. Providencialmente, Dios había escogido este mensaje para este domingo y para ti y para mí estar aquí. Nada sucede al azar. Providencialmente terminé el domingo pasado diciendo: tengan ánimo. ¿Se dan cuenta?
Es que a veces hay gente que dice, este pastor nos anda escogiendo los mensajes a nosotros. Ya me vio llegar y como ya me vio llegar, va a cambiar su mensaje y va a hablar de mí. Providencialmente Dios trae a la gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Pero entonces, ten ánimo. Entonces el Señor dice, bueno, ten ánimo, vamos a empezar por ti. Providencialmente el Señor, para los que saben y para los que no saben, nos hizo pasar por una prueba esta semana. Mi esposa e Isabela el domingo pasado abandonaron la reunión en algún momento que estaba predicando. Isabela comenzó a sentirse mal, comenzamos a medicarla el día domingo, terminamos el día martes con ella en el hospital y estuvo hospitalizada de martes a sábado con una fuerte infección en sus riñones. Estuve con ella la primera noche para cuidarla y mientras estaba cuidándola empecé a sentirme mal y empecé a tener calentura en el hospital la primera noche. Colapsé al día siguiente, fuimos al laboratorio, traía ahí una fiebre activa que era lo que estaba provocando todos los estragos que eso puede tener y estuve fuera de la jugada por 2 días. Y el mensaje que me alentaba era el último verso que leímos el domingo pasado. Ten ánimo. Y mientras algunos estaban preocupados si iba a predicar o no iba a predicar este domingo, providencialmente Dios había escogido esta palabra para ti y para mí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos años tenemos en Hechos? Cuando se hizo de día, los judíos tomaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora pues vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue. Pero, diga conmigo eso, pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Y Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Entonces, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo, Pablo, el preso, me llamó y me pidió que trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó, ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él respondió, los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no le prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados. Ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole, no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de los centuriones dijo, preparad 200 soldados para la hora 3:00 de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Y al comandante escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Cuando este hombre fue arrestado por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a
Antípatris. Y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo: te oiré cuando estén presentes también tus acusadores. Y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Hay 5 lecciones en esta narración que necesitamos considerar. La primera tiene que ver con la conspiración. Y lo que quisiera que detectáramos aquí es los hombres que se engañan a sí mismos. Hombres que se engañan a sí mismos. Ahora, mientras paso por estas 5 lecciones, vean cómo el pasaje nos da una radiografía de la condición espiritual de nuestros días. Aunque los judíos tuvieron a Pablo frente a sí, lo perdieron. ¿Se acuerdan? Vino el Sanedrín, lo tuvieron frente a él y sin embargo lo perdieron. ¿Por qué lo perdieron? Providencialmente Dios lo estaba guardando. Nuevamente los romanos lo aprenden, pero un grupo de judíos en particular no desistió y estaban realmente enfurecidos con el testimonio que el apóstol Pablo estaba dando acerca de Jesús. Estos hombres cegados por el pecado, al igual que un día Pablo había estado cegado por el pecado, creyeron que deshaciéndose de Pablo servían a la causa de Israel. Creían que daban un servicio ejemplar a la nación de Israel y por ende al Dios de la nación de Israel. Sin embargo, nosotros sabemos que estaban cegados. El pasaje dice que se comprometieron bajo maldición ante Dios. Era un tipo de maldición religiosa, es decir, asumieron que si Pablo no moría, si no lo mataban, ellos serían malditos por Dios. Entonces era un compromiso total. Ahora piensa, aquí hay por lo menos 40 hombres que se han comprometido a esto, a matar a Pablo. Había varias situaciones. Cuando una persona asesina a otra, la culpa cae sobre ella sola. Si la ley te toma, hay alguien directo a quien culpar. Pero si es un motín y son 40 y en el relajo no supiste quién fue el que lo inició, entonces la carga se disipa. Ellos estaban asumiendo a esta situación de matar a Pablo y habían llegado al punto hasta de entrar en esta maldición religiosa. Vean cómo el hombre se compromete a la maldad fácilmente. ¿No es eso nuestra sociedad? El hombre se compromete fácilmente a robar, a fraudear, a adulterar, a estar lejos de los designios de Dios. Lo increíble es que a veces cuando Dios redime a esos hombres o a esas mujeres y Dios las trae a la iglesia local, Dios las trae al camino del Señor, nosotros resistimos los compromisos. ¿Sí o no? O sea, la gente está muy comprometida. Si se trata de tomar, hay que tomar. Si se trata de robar, hay que robar. Y ahí no hay problema, la gente se compromete. Vamos a tomar, ¿de a cuánto me toca? Ahí no duele. Pero luego llegamos al Señor y decimos, vamos a orar. Y la reversa se activa. Yo sé que aquí no pasa. Ahora vean el engaño. Ellos buscaron la intervención de los líderes religiosos. Ellos buscaron que los líderes religiosos apoyaran el plan maligno que tenían en contra de Pablo. Ellos mostraron desprecio por sus cuerpos y almas. Aunque la ley de Dios, la ley de Moisés mandaba no matar, ellos estaban dispuestos a matar a Pablo. Mostraron desprecio por la voluntad de Dios, porque desatendieron la clara enseñanza de la ley. Ahora, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estos hombres estaban actuando bajo el poder de Satán, quien siempre oscurece el entendimiento de los incrédulos. Este ha sido el plan del enemigo, siempre contra los emisarios de Dios. Hermano, si tú y yo somos embajadores de Dios en este reino, una y otra vez
tendremos este tipo de gente en contra de nosotros. Siempre que un hombre, una mujer, una familia, un matrimonio se para decir, vamos a honrar a Dios, inmediatamente tú tendrás a los enemigos del reino de Dios frente a ti. Esto tan solo es una radiografía de nuestra sociedad. Vean cómo nuestra sociedad piensa de una manera igual que estos hombres. La gente piensa que su pecado es aceptable delante de Dios. Dios me tiene que comprender. Aquellos pensaban que hacían un favor matando a Pablo. Cuando la ley decía no matarás, ellos decían nosotros vamos a ayudarle a Dios a resolver el problema que tenemos con esta secta y con este líder en principal. La gente de nuestra sociedad piensa que Dios está obligado a aceptarle a pesar de su pecado. Es que Dios me tiene que comprender. Es que Dios sabe que robo porque mis hijos no tienen que comer. Eso no quita que tú estás robando. Es que Dios sabe que tengo que estar en esta otra relación. Dios me conoce. Eso no quita que tú seas adúltero. Es que Dios sabe. Sí, Dios sabe y por eso Dios te dice, arrepiéntete y abandona tu pecado. Pero nuestra sociedad dice, Dios nos tiene que aceptar y nos tiene que comprender. Bueno, ese es el Dios de esta sociedad, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces aquí no hay más que de dos cosas: o sigues al Dios que esta sociedad inventa y reinventa cada cierto tiempo, o seguimos al Dios de las Escrituras. La gente siente placer en guiar a otros al pecado. Aquí estaban estos hombres y mutuamente se estaban animando a pecar para ir y asesinar a Pablo. La gente siente placer en guiar a otros a pecar. Así tú no lo hagas, la gente siente un poco de placer. ¿Qué de malo tiene que hagas eso? Eres hombre y todos los hombres hacemos lo mismo. Bueno, los líderes religiosos pueden llegar a ser tan mundanos que se mezclan con los perversos, tal y como lo vemos en este pasaje. Y lo mismo sucede en nuestra sociedad. La gente no da lugar a Dios y pone por delante sus propias decisiones. Ahora déjame recordarte lo que la Escritura sí nos dice. Ve ahí en Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, el hombre se engaña a sí mismo. Es lo primero que vemos en esta narración que tenemos. Lo segundo que vemos es el descubrimiento. El sobrino de Pablo fue usado por Dios. Enfaticé el pero del verso 16, porque la Biblia está llena de peros. ¿Te has dado cuenta? La Biblia está llena de peros. Primero se nos relata lo que se ha tramado y el verso 16 Lucas nos reporta y dice, pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró en el cuartel y dio aviso a Pablo. Observa este pero. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró en el cuartel y dio aviso a Pablo. ¿Cómo se enteró? ¿Pertenecía al grupo de chismosos anónimos de Jerusalén? ¿Era el secretario de comunicaciones de Jerusalén?
¿Fue al azar que él se enteró? ¿Fue el destino que él se enteró? No. Lucas no nos dice exactamente cómo se enteró. Pero por el pasaje podemos detectar algo. Dios colocó al sobrino de Pablo en el lugar específico donde aquel grupo estaba tramando esto para que pudiera saber lo que se estaba tramando y así poder librar al tío Pablo. ¿Coincidencia? No. De ninguna manera en la providencia de Dios existen las coincidencias. El joven habría de escuchar el complot que se preparaba en contra de su tío Pablo para así poder advertirlo de lo que se tramaba. Mira, hermano, en la providencia de Dios, Dios puede usar a quien Él quiera para su obra. Aquí está un simple muchacho, un simple joven poniéndonos el ejemplo. Pablo no estaba acusado aún de nada, por lo que estaba en una prisión preventiva y como ciudadano romano se le permitían las visitas que él autorizara. Así que el sobrino corre a donde él estaba preso, pide verlo, Pablo acepta verlo y el sobrino le platica lo que ha sucedido. Entonces Pablo llama a uno de los soldados, le dice, llega un momento en el que parece que el que tiene la autoridad en el cuartel ya no es Claudio Lisias, sino es Pablo. Comienza a decir lo que hagan y todos le siguen el rollo. Y sabes que no es la única vez, lo vamos a ver en Hechos 27, cuando él naufragó. Comienza el centurión Julio con la autoridad y al final el que sale mandando es Pablo. Esta es la manera como Dios obra a nuestro favor. Así que por la providencia de Dios, Lisias, el hombre que estaba al frente de este encarcelamiento de Pablo, se enteró del complot mucho antes de que los judíos se acercaran para pedirle que lo llevara ante el concilio. Los judíos ni siquiera han aparecido en escena y Dios ya está detrás del telón diciendo cómo las cosas se tienen que hacer. Entonces, vean aquí, Dios usó al muchacho, el muchacho tiene cualidades interesantes, fue compasivo con el tío, fue valiente para ir y hablar, fue sabio, fue digno de confianza y nosotros pudiéramos tener sinnúmero de alabanzas por este muchacho, pero cada vez que nosotros vemos un acto providencial de Dios, nosotros deberíamos de entender quién está usando la vida de la gente. O sea, nosotros nos perdemos en los detalles a veces y dejamos de ver que quien estaba usando al muchacho era Dios mismo. San Agustín decía, confía el pasado a la misericordia de Dios, confía el presente a su amor, confía el futuro a su providencia. Lo tercero que veo en el pasaje, la conspiración fallida. Entonces, ¿qué vemos cuando la conspiración falla? Que el propósito de Dios sigue de pie. El propósito de Dios sigue de pie. En su soberanía, Dios sacaría a Pablo de la jugada en Jerusalén de una manera inesperada, usando la justicia de los hombres para hacer prevalecer sus planes. Qué increíble, los roles se alteran en este pasaje y se alteran por la providencia de Dios. Los judíos que deberían actuar justamente porque conocen la ley de Dios, actúan injustamente. Los romanos como impíos que deberían actuar impíamente, guardan la vida de Pablo para guardar el propósito que Dios tenía para Pablo. Era Dios mismo guardando la vida de Pablo. A menudo Dios usará en su soberanía lo que nosotros nunca creeríamos que Dios puede usar. Mira la Biblia, 1 Corintios 1, 26, 28. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos,
ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. ¿De qué se trata la providencia? La providencia finalmente se trata de que Dios sea glorificado. Y si Dios va a ser glorificado, entonces necesita ser glorificado en medio de nuestras debilidades, de nuestras angustias, de nuestros momentos frágiles. De tal manera que no fueron los justos, los poderosos, los sabios, sino que Dios llamó de una manera poderosa, como lo vemos aquí en la primera carta a los Corintios, a hombres débiles, frágiles, por los cuales la sociedad no daba ni un centavo. Dios los llama. Salmo 8:2. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. ¿Por la boca de quién? De los niños. Bueno, podríamos decir de un niño, es que no sabe mucha teología. Sin embargo, a veces los niños nos dicen cosas que los adultos nunca nos dirían. A veces los niños hacen oraciones que nosotros como adultos nunca haríamos. A veces los niños nos dan unas lecciones que nunca haríamos nosotros. Es como el niño que les he platicado hace unos años. Estaba enfermo, no vino un domingo a dirigir la alabanza, en aquel entonces dirigía la alabanza, aunque usted no lo crea. Y entonces cuando el niño supo que estaba enfermo, pidió a su papá que lo llevara a mi casa. El niño subió a mi cuarto y oró por mí, y cuando me vio en la cama me dijo, ¿qué tienes? Yo le dije, me duele mucho la cabeza, vamos a orar. Yo dije, vamos a orar. Cerré los ojos y él estaba muy en su papel. Y entonces el niño dice, Señor, quítale la cabeza. Solucionó muy rápido el asunto, ¿no? Y yo por acá en la cama estaba, Señor, no le hagas caso. O sea, no hay problema para ellos, ¿te das cuenta? Tú les dices, vamos a orar y vamos a pedir la mano de Dios. Ellos no tienen las complicaciones estúpidas que a veces nosotros tenemos. Es que no hay dinero, es que la medicina. No, ellos entran con una confianza tal delante del Señor. Cuando yo siento que voy a desmayar, o me siento cansado, o me siento angustiado en algún momento, muchas veces yo he ido con mis hijas y les he dicho, ¿podrías orar por mí? Porque yo sé una cosa, sus oraciones van a estar fuera de rollo. Sus oraciones no van a ser... Sus oraciones no van a tratar de impresionarme ni a mí ni a Dios. Ellas van a pedir cosas muy precisas. Entonces, los planes de Dios siguen de pie y Dios puede usar a quien Él quiere para llevar adelante sus planes. Mira la historia, es sorprendente. El elemento sorpresa está del lado de Pablo. El elemento sorpresa está del lado de Pablo y de sus protectores. Vean esto. En los planes del traslado, Claudio Lisias no escatimó a su milicia, a la gente que estaba bajo su autoridad bélica. Envió 200 soldados de infantería, envió 200 lanceros o arqueros y envió 70 jinetes. Si tú sabes sumar, 200 más 200 más 70 son 470 soldados que guardaran a Pablo en su traslado a Cesarea. 470 soldados guardaron a Pablo aquella noche cuando él salió más o menos entre 9 y 10 de la noche de Jerusalén rumbo a Cesarea.
Tú dices, ¿y qué sorprendente tiene que ese tumulto de gente haya ido con Pablo? Espera un momento. La semana pasada te dije que los soldados que estaban encargados de la protección de Jerusalén eran 1,000. 1,000 soldados romanos guardaban la seguridad de Jerusalén. Y entonces, si sabes un poquito de porcentajes, lo que Claudio Lisias ha mandado con Pablo aquella noche para guardar su camino es el 47% de su milicia. Es decir, el hombre se ha quedado con 530 soldados por la noche que guarden la protección de Jerusalén y ha enviado a 470 soldados que guarden la vida de un solo individuo. Y algunos pudieran decir, ¿Lisias exageró? ¿Lisias enloqueció? No, mi hermano, esta es la manera en la que Dios nos dice a ti y a mí que cada vez que estamos en sus manos, Él va a enviar mucha más ayuda de la que tú y yo necesitamos. Él va a enviar mucho más hombres y mujeres que puedan servir a sus propósitos, servir a la protección, no sé, de tu vida, de la visión, del plan que Dios tiene para ti y para mí en este día. Detrás de 470 soldados, más que estar Claudio Lisias, estaba Dios. Así que cuando el grupo de salida, entre las 9 y las 10 de la noche, en el que Pablo se vio, por cierto que no era la única vez que Pablo huía de una ciudad. De Hechos 9 nos dice que había huido de una ciudad, ¿se acuerdan? Lo bajaron en una canasta por una cuerda para que él pudiera huir. ¿Cómo se llama eso? Providencia de Dios. Dios sabía qué cuerda iban a usar. Dios sabía qué canasto iban a usar. Dios sabía a qué horas iba a pasar eso. Después lo vemos huir de Tesalónica. Dios sabía los hermanos que lo iban a levantar. Y Dios también sabía cómo sacaría a su hombre aquella noche rodeado de 470 soldados romanos. Hace unas semanas atrás, mientras nos visitaba una familia canadiense, observé que 2 de los hijos ya habían crecido mucho y me tomé una foto, uno con él a la derecha y otro a la izquierda, los 2 muchos más altos que yo. Y a alguien le puse la foto y le puse un mensaje: acabo de adquirir a este par de guaruras. Era verdad, pero era una broma. Hermanos, cada vez que tú y yo estamos en medio de un problema, la providencia de Dios, en la providencia de Dios, nosotros somos guardados y cuidados de una manera maravillosa. Y a veces Dios va a usar gente que tú y yo no estamos esperando que Dios use. Dios cumpliría sus propósitos entonces de proteger a Pablo, usando los actos de su sobrino, y usando también al soldado romano Claudio Lisias, aquel que había comprado su ciudadanía. Pero cuando nosotros entendemos el poder soberano de Dios, cuando nosotros entendemos la providencia de Dios, nosotros seremos librados del temor sin caer en el fatalismo y sin caer en la indiferencia. No caemos en el fatalismo. Sabemos que el Señor nos guarda. Número 4, la carta de Félix muestra la ignorancia del mundo sobre lo espiritual. Lisias escribió esta carta a su conveniencia, pero hace notar su ignorancia de lo espiritual. Es decir, no sé por qué este hombre está aquí. El tribuno Lisias embelleció las cosas de manera favorable a su currículum. Cuando lees la narración te das cuenta que él dice: cuando supe que era romano, inmediatamente lo protegí. Eso no es verdad. Usted y yo sabemos que lo iban a azotar, y Pablo acudió a su ciudadanía para decir: no me pueden azotar, soy ciudadano romano. Sin embargo, Claudio Lisias embellece la forma en la que escribe, de tal manera que su currículum se ve guardado. Esta es la misma manera como camina nuestra cultura. Piensa que con ser
honrados, trabajadores, morales o religiosos es suficiente, pero ignoran lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado. Pablo lo dijo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 10, versos 3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. La gente busca establecer su propia justicia. Cada vez que tú tienes a un hombre o a una mujer estableciendo su propia justicia, tú tienes a alguien muy lejos de la justicia de Dios. Lo volvió a decir a los Efesios 4:18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces Félix escribe una carta, Claudio Lisias escribe una carta al gobernador Félix, excelentísimo Félix, llena de ignorancia espiritual, con datos simple y sencillamente que no salvan, que no rescatan a nadie, lo cual nos permite definir que esta es la condición de muchas en nuestros días. Número 5, el envío a Félix. Parte del plan de Dios desde el camino a Damasco. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, el Cristo glorificado, resucitado, se le aparece a Pablo camino a Damasco? ¿Para qué lo llama? ¿Se acuerdan para qué lo llamó? Para ser un heraldo del reino. Específicamente le dijo que sería un embajador del reino a los gentiles. ¿Se acuerdan? Pero le dijo, te he escogido para que vayas y proclames el mensaje del evangelio. Específicamente había un grupo al cual Pablo llegaría. ¿Se acuerdan cuál era ese grupo? Los reyes, los gobernantes. Y hasta este momento de la vida de Pablo han pasado más de 2 décadas que él fue llamado camino a Damasco. En esas 2 décadas, Pablo tan solo ha estado entrenando para lo que Dios lo llamó. Ha estado alcanzando gentiles, ha estado discipulando, ha estado edificando iglesias, ha estado escribiendo cartas que ahora están circulando por las iglesias nacientes, pero hasta este día Pablo no ha estado frente a un líder romano para compartir el mensaje del evangelio. Ha estado frente al Sanedrín, ha estado frente a los líderes de Israel diciéndoles de qué se trata su mensaje, pero no ha llegado a los gobernantes. Entonces, ¿qué ves aquí? ¿Ves el plan de Dios? Y tú pudieras decir, ¿cómo se ha tardado Pablo en cumplir el propósito de Dios para su vida? No, mi hermano, solemos errar, solemos equivocarnos. La mayoría de nosotros solemos equivocarnos en el proceso que Dios desea utilizar para que tú y yo cumplamos su propósito. Pero Dios jamás erra. Dios jamás erra. Dios sabe cómo procesarnos. Así que Hechos 9, unas 2 décadas atrás, más o menos, Pablo está siendo llamado y Dios le ha dicho, te voy a enviar a los reyes. 2 décadas después, Pablo no ha llegado a los reyes. Y alguien pudiera decir, Pablo está desenfocado. Esa palabra se usa mucho en nuestros días, ¿no? Alguien pudiera decir, Pablo no está cumpliendo con el llamado de Dios. Permítame decir algo. Pablo está siendo procesado por Dios para que un día él pudiera cumplir el llamado de Dios sobre su vida. Providencialmente, sin que Pablo buscara llegar a un gobernador romano, Pablo en este episodio no está pidiendo que lo lleven con Félix. Claudio Lisias tan solo está sirviendo a los propósitos de Dios y escribe una carta y dice, lo voy a mandar al gobernador Félix.
Entonces, dije al principio que cuando entendemos la providencia de Dios, eso traerá gran descanso a nuestra vida. Porque entonces cuando entiendes la providencia de Dios puedes decir, Señor, estamos en tus manos. Tienes planes claros, tienes propósitos firmes que no van a fallar. Ayúdame en medio de la batalla a confiar en ti. Así fue como en su designio Dios llevó a Pablo a escalar un peldaño más en el escalafón imperial. Es decir, Pablo comienza a acercarse. Él no era como los predicadores de nuestros días que están buscando al presidente de un partido, que están buscando al diputado para tomarse una foto. Pablo no era como muchos de nuestros días que están queriendo tener juntas de negocios de quién sabe qué. Porque ninguno de ellos se para predicar el evangelio a esos hombres. No, Pablo no estaba buscando eso. Era Dios mismo quien le está diciendo, te llamé desde el principio a compartir el mensaje con reyes y ahora yo me voy a encargar de llevarte. Y observa la historia. Lo lleva, y cuando lo lleva con 470 guaruras, a los que Pablo no les tenía que pagar. Desde que fue llamado por Cristo, Dios le dio su plan. Pero 2 décadas después parece ser que el plan de Dios, en la computadora de Dios, parece ser que Dios ha dicho enter. El historiador romano Tácito dice que Félix ejerció el poder de un rey con el espíritu de un esclavo. Félix era comúnmente llamado un vulgar rufián. Y ante él, Pablo tendría que dar testimonio. No era como si tú dices, voy a compartir el evangelio con alguien. Voy a buscar algún político para compartir el evangelio y agarras una revista y dices, voy a escoger al que se vea más noble. Voy a escoger al que se ve más, ¿no? Si te toca uno ahí con una cara de limón agrio, dices, no, con este no voy porque me va a patear. Ahora piensa en esto. Le dice, o el Señor en su plan le dice a Pablo, ok, de la lista de gobernantes que tenemos, quiero que empieces con Félix. Y un historiador de aquellos días dice, era considerado como un vulgar rufián. No era la mejor manera de empezar en su carrera para compartir con políticos, pero era la dirección de Dios sobre su vida. El recibimiento de Félix simple y sencillamente fue este: te oiré cuando vengan tus acusadores. Mientras tanto, mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era la residencia oficial del gobernador Félix en aquel día en Cesarea. Y a partir de ese momento inicia una serie de juicios romanos en las que Pablo estuvo inmiscuido, y hablaremos de Félix por delante. Quiero que vean en la narración simplemente esto: el Señor ha sido fiel hasta ese momento con su apóstol. Un día posterior de la promesa de Dios, no te desalientes, no temas, ten ánimo. Un día posterior a su promesa de que sería heraldo en Roma, comienza a mostrarle su ruta. Le provee un viaje seguro de Jerusalén a Cesarea. Fue un viaje seguro. 470 soldados. En algún momento en lo que caminaron de noche, 400 regresan a Jerusalén y finalmente 70 jinetes lo acompañan hasta Cesarea. Entonces tuvo un viaje seguro. Eso te daría descanso, ¿no? Tuvo el mejor de los alojamientos en Cesarea. No había Marriott, no había Holiday Inn, pero el lugar más seguro para estar en Cesarea
El lugar más seguro era el lugar donde la milicia estaba. Y entonces Pablo llegó a la residencia del gobernador Félix en Cesarea. Y después de en los últimos días Pablo estar enfrentando persecución y angustia y demás, Félix simplemente le dice, lo manda al congelador, como decimos acá en México. Le dice, no te voy a ver hasta que tus acusadores vengan y me digan de qué te están acusando. Mientras tanto, vete al patio. Era un ciudadano romano, no le podía dar trato de esclavo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Pablo perdió su tiempo en el pretorio? ¿Usted cree que Pablo perdió sus días mientras sus acusadores llegó ahí lloriqueando, diciendo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Usted cree eso? Yo no. Yo creo que Pablo dijo, Señor, ya entendí cómo está el GPS. Voy camino a Roma. Y camino a Roma, mi ministerio sigue siendo el mismo, compartir a Cristo. Entonces lo que vemos en la vida de Pablo es cómo él permaneció firme en Cristo, firme al Evangelio, firme en su testimonio contra los que posiblemente le perseguían. Y lo que nosotros vemos es la promesa del Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿No es así? ¿No es así, hermano? Porque si no es así, no has conocido al Dios de las Escrituras. En medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, hay una gran seguridad de saber esto: Dios no pierde el control. Pablo se encontraba solo aparentemente, pero jamás estuvo solo. Dios estuvo con él y no había nada que temer entonces. ¿Temes en medio de la tormenta? ¿Temes en medio de la desesperación? ¿Temes en medio de la enfermedad? ¿Temes en medio de la incertidumbre? Posiblemente temes porque no has entendido la providencia de Dios. Entonces, permíteme examinar a lo largo de algunos pasajes la doctrina de la providencia de Dios. Permíteme alentarte y animarte que nosotros estamos seguros en el Señor los próximos minutos que nos restan. Decía Tony una frase de A.W. Tozer hace unos minutos, muy cierta. Nosotros los cristianos no mentimos, o por lo menos somos llamados a no mentir, pero sí cantamos. Y cuando cantamos solemos decir cosas que a veces en la realidad no las vivimos. Cantábamos el domingo pasado, estoy bien, gloria a Dios. Y a lo mejor cantaste junto a mí, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz. Pero te fuiste el domingo y resulta que aquí en la esquina se te cruzó un niño y ya no estabas bien. Y ya no tenías paz. A lo mejor cantaste estoy bien, pero el lunes te llegó el primer recibo de la luz que en medio venía sin tarifa, de esta que tenemos en verano, y ya habías prendido el aire 15 días y la paz se te fue. La providencia de Dios es su soberano control y el ordenamiento de las circunstancias naturales a fin de lograr su voluntad. Esto es la providencia de Dios, su soberano control y el ordenamiento de las circunstancias naturales a fin de lograr su voluntad. Entonces déjame lo explico de esta manera. Por ejemplo, nosotros en casa habíamos planeado por algunas semanas pasar el viernes y el sábado en Choice con la familia de mi esposa. Esos son nuestros planes, o esos eran nuestros planes. En la providencia de Dios, Dios había planeado otra cosa. Y en su control
Y en su ordenamiento de las circunstancias, Dios pone todas las piezas en su lugar. La providencia indica que Dios lleva o efectúa sus propósitos a pesar de todos los obstáculos. Entonces mira, deja de pelear con Dios. Nosotros los cristianos solemos pelear con Dios. No nos damos cuenta cómo eso opera, pero solemos pelear con Dios. Deja de pelear con Dios. Entiende, Dios no perdió el control. Nosotros a veces oramos y cuando estamos medio desesperados decimos, Señor, toma el control. Hermano, permíteme decirte que en su providencia Dios jamás ha perdido el control. Entonces vamos eliminando de nuestro vocabulario al orar, toma el control. No, Dios no perdió el control. Nosotros no estamos entendiendo la providencia de Dios. Decir que Dios pierde el control es como decir que el 3 veces santo ha mentido. ¿Entiende eso? Aquel de que el Apocalipsis dice, santo, 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 por no tener una mayor manera de hablar de su santidad. No, mi hermano, Dios no ha perdido el control. Nosotros nos desesperamos, algunos cuando pierden el control del televisor, otros cuando pierden el celular, otros cuando pierden el control del aire. Dios no lo pierde jamás. En medio de nuestras noches más oscuras, Dios tiene el control en sus manos. Pero lo que nosotros tenemos que crecer es nuestro entendimiento de la providencia de Dios. Aún en medio de las batallas campales y de las decisiones que Dios pudiera tomar, Dios tiene el control siempre. Recordaba una historia mientras pensaba en esto. Leí en una ocasión la manera como la mamá de John Piper muere. Y cuando él relata la historia, cómo la mamá de su mamá muere, papá de John Piper, que era pastor, y su esposa iban en un carro en Israel, estaban en el país visitándolo, iban manejando este carro, el papá iba en el volante y la esposa iba al lado. Iban detrás de un carro que llevaba madera. Este carro que llevaba madera se estrella con una pared, las maderas comienzan a salir por todos lados y una de esas maderas viene y quiebra el vidrio del carro donde esta pareja iba y se incrusta en el cuerpo de la mamá de John Piper. Y así muere. Ahora vamos a pensar en esta historia. Alguien pudiera decir, se le salió de control a Dios la madera. Hipótesis 1. Alguien más pudiera decir, Satanás agarró esa madera y dijo, se la voy a mandar a la mamá de John Piper. Alguien pudiera decir también eso. La historia termina que cuando a John Piper viene y le dicen la manera trágica como su mamá había muerto, simplemente él dice, gloria a Dios. Dios decidió cómo llamar a mi madre a su presencia. Te puede gustar o no te puede gustar la providencia de Dios, pero quiero decirte algo, causa tremenda paz, por lo menos para mí, causa tremenda paz saber que no estoy en el aire, que no soy como esa gente en el circo que no tiene red protectora debajo y anda sobre una cuerda. Y todos estamos así en las butacas. No, hermano. Cuando nosotros crecemos en la providencia de Dios, sabemos que estamos en sus manos. Y aunque para el mundo podemos ser tan frágiles y tan inestables, hay una tremenda paz en nuestra seguridad de poder decir, Señor, estoy en tus manos, tú has cuidado de mí en el pasado, seguirás haciéndolo y finalmente cumplirás tus propósitos, y los propósitos de Dios siempre llevan como final glorificar
el nombre de Dios. Calvino decía acerca de esta doctrina: la mano de Dios está sobre el timón del mundo. El Creador también es gobernador y preservador eterno. Hermanos, Dios tiene el timón. De eso se trata, reconocer la providencia de Dios. Y el pasaje que tenemos aquí nos ilustra completamente esto. Pablo no estaba en manos de su sobrino. Pablo no estaba en manos de estos 40 hombres que querían matarlo. Pablo no estaba en las manos de Claudio Lisias. Pablo no estaba en las manos de 470 soldados que querían llevarlo para salvaguardarlo. Pablo no estaba en las manos del gobernador Félix. Pablo estaba en las manos de Dios. Sencillo. Ahí estaba. Y no hay mejor lugar en el que tú y yo podemos estar. Dr. R.C. Sproul decía: aunque el destino es ciego, Dios lo ve todo. Aunque la fatalidad es impersonal, Dios es nuestro Padre. Aunque la fortuna no tiene voz, Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible de la providencia. Es que el azar, es que el destino nos trajo acá. No. Dios en su providencia nos coloca, nos pone en el lugar, nos coloca para hablar con las personas que debemos hablar, nos pone en el lugar donde podemos ser de bendición. Entonces la providencia está íntimamente ligada con un atributo de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios sabe la cantidad de litros de agua que vas a tomar este día. Dios sabe si te va a doler la cabeza o te va a doler el pie. Dios sabe lo que vamos a cenar. Dios lo sabe todo. No hay nada que podamos ocultar. Como omnisciente conoce absolutamente todo lo que aconteció en la eternidad pasada, todo lo que acontece en el cielo y en la tierra actualmente, y Él conoce todo lo que acontecerá en cualquier lugar futuro. Señor, pero es que esta prueba por la que yo estoy pasando, Él la conocía. Señores, pero es que no me gusta este diagnóstico que tengo. Dios ya lo sabía. No es sorpresa para Dios. El asunto es cómo nosotros vamos a reconocer a este Dios. Mira, Dios, como conocedor del pasado, presente y futuro, dirigirá todo con exactitud para cumplir sus propósitos eternos y para gloria de su nombre. Dios va a dirigir todo con exactitud para cumplir sus propósitos eternos y para glorificar su nombre. Pero a menudo batallamos en la forma como respondemos a esta doctrina en medio del sufrimiento y de las calamidades. Recordemos al santo Job, cuando en ese diálogo con su esposa le hace esta pregunta en el capítulo 2, verso 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Cuando nosotros entendemos su providencia, tendremos descanso en saber que no hay nada absolutamente que nos alcance sin el conocimiento de Dios, sin el control de Dios, sin la soberanía de Dios. Aún en los momentos más difíciles y angustiosos de nuestras vidas, Dios escoge la manera de tratar con nosotros de manera perfecta, de tal forma que junto con Pablo podemos decir Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, dígalo conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. ¿Cómo me va a ayudar esta enfermedad? No lo sé. ¿Cómo me va a ayudar esta angustia? No lo sé.
¿Cómo me va a ayudar esta desolación que tengo? No lo sé. ¿Cómo me va a ayudar este quebranto que yo tengo porque perdí al amigo, perdí a la amiga? No lo sé. ¿Cómo me va a ayudar esto para que Dios sea glorificado? No lo sé, pero sé que amo a Dios y que Él me ama a mí y por esa razón su palabra se cumplirá. Y esto trae tremendo descanso a mi vida y a mi alma. Entonces la enseñanza bíblica sobre la providencia de Dios es totalmente consoladora. Totalmente consoladora. Porque Dios sabe cómo procesarnos. Y cuando confío en su providencia, entonces yo puedo saber la mano de Dios. La mano de Dios está sobre mi vida. La mano de Dios está sobre mi familia. Él cuida de nosotros. Si Él cuida de las aves, ¿se acuerdan? Cuidará también de mí. A veces Dios tiene que usarnos su naturaleza para recordarnos este principio. Les he dicho antes esto, cuando perdimos a un bebé y Paola había salido de legrado y estaba recuperándose en casa. Recuerdo bajé una mañana a la sala y estaba leyendo la Biblia y estaba orando a Dios cuando empecé a escuchar a mi esposa cantar. Y cuando subí, ella estaba cantando en la cama y estaba cantando este himno: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y yo dije, ¿dónde inició el canto? ¿Dónde es que ella inició a cantar si yo la dejé dormida? Pero cuando yo había bajado, yo abrí una de las persianas de la habitación, simple y sencillamente para que entrara un poco de luz. Y en su providencia, no en la coincidencia, Dios trajo a un pajarito. El pajarito se paró en la protección de nuestra ventana, no en la ventana de mi vecina. No se equivocó de ventana el pajarito. El GPS del pajarito la llevó a mi ventana y ese pajarito empezó a cantar sobre la protección. Fue la manera como Paola fue reconfortada por Dios en su providencia. Y empezó a cantar este himno: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Es totalmente consoladora. Nada sucede, y cuando digo nada es nada, sin que Dios lo sepa, sin que Dios lo permita, sin que Dios lo decida. Hermanos, si crecemos en esta doctrina, dejaremos de pelear con el diablo como muchos de nosotros peleamos. Hay gente que se está peleando con el diablo porque ignora la providencia de Dios. Hace unos años fue famosa esta canción la escuché una sola vez, pero dice algo así como que le arrebato al diablo mi familia, le arrebato al diablo mi sanidad, le arrebato al diablo a mis hijos, y le arrebataba todo al diablo. Lo dejaba sin nada, para acabar pronto. La canción esta dejaba al diablo sin nada. Y por ahí salió uno de esos predicadores latinoamericanos para decir, no, yo no tengo que arrebatarle nada al diablo porque el diablo no me ha quitado nada, yo estoy completo en Cristo. Entonces, cuando tú tienes a alguien peleándose con el diablo, agarra este bosquejo y dile: mira, Dios es providente. Y como Lutero dijo en los días de la Reforma, el diablo es el diablo, sí, pero es el diablo de Dios. O sea, el diablo no está por encima de Dios. El diablo está debajo de Dios. Debajo de Dios. Nada absolutamente está fuera del control de Dios. De hecho, nunca lo ha perdido. Dios es soberano aún sobre el diablo. Cuando nos suceden cosas que no entendemos el porqué, cuando estamos inmiscuidos en cosas donde no entendemos el porqué, lo que nosotros deberíamos asumir, nuevamente Job lo declaró. No sabes por qué está pasando lo que está pasando, pero te puedes unir junto a Job para decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quizás puedes no entenderlo en ese momento, pero la providencia de Dios, mi hermano, no ha fallado. Cuando un creyente entiende la providencia de Dios,
entonces te vas a poder unir al cántico de Job y poder decir esto: tú has dado, tú has quitado, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo real, tu nombre sea bendito. Abra su Biblia a Proverbios 21. Simple y sencillamente, quiero que veas cómo esta doctrina está a lo largo de toda la Escritura. Simplemente quiero escuchemos la palabra de Dios para afirmar esta doctrina en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento. Proverbios 21, vayan a sus Biblias. Y son buenos pasajes para marcar o para subrayar, y cuando estás en medio de la batalla y cuando estás en medio de la duda, poder ir a estas escrituras para afirmar: tú tienes el control. Tú tienes el control. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Pero cuando se instruye al sabio, adquiere, ¿qué adquiere? Conocimiento. Hermanos, necesitamos su sabiduría sobre nuestras vidas. Necesitamos adquirir su conocimiento. Y eso en medio de la batalla a veces nos es difícil. Entonces no sabes qué está pasando, no sabes por qué Dios está haciendo eso, no sabes por qué Dios está decidiendo eso. No lo sabes. Pide sabiduría, pide conocimiento. Dios, mira, no sé por qué si yo me he portado bien. Te equivocaste, Señor, no era para mí, era para Tony. No, Dios no se equivoca. No está tonto ni loco como tú y yo. Es sabio, es perfecto. Pero entonces, si yo no entiendo por lo que estoy pasando, lo que yo necesito hacer es: dame conocimiento, dame sabiduría, Señor. Luego vean Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Vean esto: que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo. ¿Qué dice? Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Me lo voy a volver a leer. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Cuánto va a realizar? Todo. ¿Dónde allí dice que Dios nos va a pedir permiso? ¿Dónde allí dice que Dios va a levantar una encuesta para ver cómo va a tratarnos? No. Él dice: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Luego en el 45, 6, 7 de Isaías: para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Daniel 4:35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Ni en el cielo ni en la tierra nadie puede cuestionar a Dios para decir: ¿qué has hecho? Has enfrentado una derrota y a veces nosotros decimos: Señor, ¿pero qué has hecho? Estás enfrentando una enfermedad y tú dices: ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué has hecho? No, nadie cuestiona a Dios en los cielos. Apocalipsis 17, 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones
el ejecutar su propósito, el propósito de Dios, no el propósito del hombre. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios, ¿qué? Se cumplan. Las palabras de Dios se cumplan. En un mundo que pondera las palabras de los cristianos, la Biblia te dice, las palabras de Dios se cumplen. Ahí hay toda una disputa en nuestros días. Hace unas semanas murió un cantante cristiano muy conocido en Centro y Sudamérica, y había un montón de profecías y de gente declarando sanidad sobre el cáncer de este hombre. Y todos decían que iba a vivir, pero murió. Y todavía ninguno de los que le declararon y les profetizaron vida han salido para decir perdón. No era Dios hablando, éramos nosotros. Pero los decretos de Dios son eternos y son irrevocables. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Y aquí lo dice claramente, la palabra de Dios se cumple. Filipenses 4, 5, 7. Vuestra bondad sea conocido de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Vamos a estar en angustia? Sí, sí vamos a estar. ¿Vamos a estar en aflicción? Sí, sí vamos a estar. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca orar. Nos toca suplicar delante de Dios con toda acción de gracias. Nos toca estar de rodillas delante de Dios. Y cuando nosotros estamos así, entonces la paz de Dios nos envuelve, la paz de Dios nos cobija, la paz de Dios guarda nuestros corazones. Hebreos 13:6. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Quien teme al hombre no teme a Dios. Quien teme a Dios no teme al hombre. El temor de Dios y el temor del hombre es mutuamente excluyente. ¿Qué te puede hacer el hombre? El hombre no te va a hacer nada que Dios no permita que te haga. Entonces, maravillosamente podemos ver en esta historia cómo la vida de Pablo está siendo guardada por las manos de Dios, por la providencia de Dios. Y en la providencia de Dios, Dios está usando a toda esta gente. Aunque la religión cristiana en aquel momento no era perseguida por los romanos, en ese momento específicamente, vemos cómo los romanos están ayudando al propósito de Dios para que esto se cumpla. Y a veces en su providencia y en su soberanía, Dios te va a guardar, Dios me va a guardar y Dios va a cuidar de nosotros en manos de gente que posiblemente tú no creerías que Dios usaría para guardar. Pero no se trata de la gente. Se trata de dos cosas: el propósito de Dios para tu vida y la gloria de Dios en esa situación adversa, para que tú y yo simple y sencillamente rindamos nuestro corazón, rindamos nuestras vidas a Dios. Puestos en pie.
Entonces, posiblemente has estado batallando con la providencia de Dios. Posiblemente has estado resistiéndote. No más que déjate digo algo de la providencia de Dios. Dios no está peleando con nosotros. Nosotros somos los que peleamos con Él y queremos cosas que Dios dice, este es mi plan. Deja de pelear con Dios. Deja de pelear con Dios. Hay tanta gente peleando con Dios. Señor, es que no era la familia que yo quería. Señor, es que no era el trabajo que yo quería. Señor, es que no era la iglesia que yo quería. Señor, es que no eran los hijos que yo quería. Señor, es que yo no quería esta enfermedad. Señor, es que no era la comida que yo quería. Deja de pelear. En su providencia Dios nos está guardando maravillosamente. En su providencia Dios está usando la vida de gente alrededor tuyo y mío para que su nombre sea glorificado y sus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda a nosotros someternos a Él. Quien pelea con la providencia de Dios tarde o temprano va a perder la brújula. Va a perder la brújula y va a andar de un lado en otro en todos estos aspectos que ya mencioné y dije, porque no va a reconocer cómo Dios nos está guiando y nos está dirigiendo hacia formar a su Hijo en nuestros corazones. Oremos. Padre bendito, reconocemos cómo guardar